Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo, tenía solo el 47, vamos a leer del 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Señor, te hemos adorado con nuestros cánticos, con nuestra ofrenda. Ahora queremos adorarte con nuestra atención, Señor. Queremos adorarte abriendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que venga tu presencia y tu palabra a nosotros. Gracias, Dios. Dígale, Señor, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por permitirme ver esta predicación, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Título del mensaje: razones por las que vino el Señor. Razones por las que vino Jesucristo. Razones por las que Él se hizo hombre, como usted y yo. En Mateo capítulo 25, Jesucristo, hablando en la parábola de los talentos, narra sobre un hombre que antes de irse entrega talentos a sus siervos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22 en adelante, que empieza más o menos a hablar el Señor, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero en el versículo 24, después de que el Señor se fue y volvió, acuérdese que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante, y por ende todas las parábolas, en su gran mayoría el Señor habló ejemplarizando el reino de los cielos. Y dice la Biblia en el versículo 24 que llegando este hombre que había recibido un talento, fue y lo desenterró y le entregó al Señor un talento. Y escuche lo que le dijo: conozco, lo guardé porque tuve miedo, porque conozco que eres un hombre duro, que eres malo, que vas a recoger donde tú no sembraste, que hay que tenerte mucho miedo. ¿Sabe? Hoy en día muchas personas creen que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios castigador, que la finalidad del Señor es hacerle daño al ser humano. Mucha gente se enferma y dice: Diosito me mandó eso, o Dios quiso que viniera la pandemia, Dios mandó la pandemia, Dios mandó el virus, o Dios fue el que mandó los desastres naturales. Y la gente en el mundo empieza a hablar así, a juzgar a Dios como un Dios malo. Y porque ese hombre aquí está diciendo que te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no depositaste nada, donde no esparciste nada. Y la gente anda diciendo, mucha gente en el mundo habla de Dios en esos términos. Aún gente que dice creer en Dios. Usted y yo tenemos que tener cuidado cuando nos sucede algo y no adjudicarle eso a Dios. Es que Dios lo quiso así. Es que Dios lo mandó. Es que esa era la voluntad de Dios, que a mí me fuera mal. Es que la voluntad... No. Es totalmente contrario a la palabra de Dios. El concepto de creer que Dios quiere hacernos daño y quiere castigarnos es totalmente contrario a la palabra de Dios. Porque Dios siempre ha estado de tu lado. Dios siempre ha estado de mi lado. Dios siempre ha estado a favor nuestro.
Dios siempre ha estado a favor del ser humano, siempre ha querido bendecirnos. El propósito de Dios es bendecir tu casa, tu vida. Mire lo que dice el salmista allí donde leímos en el Salmo 37, 25, dice, reconozco que hay un Dios bueno, que hay un Dios misericordioso. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando Satanás y sus ángeles, el diablo y sus ángeles, fueron expulsados de la presencia de Dios, ellos no arrancaron ni para Marte, ni para Júpiter, ni para Neptuno, no. No, ellos arrancaron para donde estaba el ser humano. Porque Cristo, acuérdese que Jesús le dice en una enseñanza que el espíritu inmundo cuando sale va y anda por lugares secos, por desiertos. ¿Sabe? Porque en la única parte donde los demonios encuentran descanso es en el ser humano. Por eso no fueron para otro lado. Y entonces cuando los demonios son los ángeles, Satanás, el diablo y sus ángeles, Luzbel y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, fueron expulsados, vinieron a buscar el ser humano. Porque es el único sitio donde encuentran descanso. Ni siquiera en los animales, sino en los seres humanos. Acuérdese que cuando fueron sacados los demonios del endemoniado gadareno, fueron a los cerdos y no resistieron. Y eso fue un problema para el ser humano. Porque entonces el diablo vino y empezó a trabajar sobre el hombre hasta llevarlo al pecado y a que fuera destituido de la presencia de Dios. No fue Dios. El mal no lo provocó Dios. Dios, todos los seres pensantes, los ángeles, los seres humanos, nos dio libre albedrío para tomar decisiones. Lo mismo que hizo con nosotros lo hizo con los ángeles. Los ángeles tienen libre albedrío para tomar decisiones. Por eso se rebeló Satanás. Y cuando él se revela y viene al hombre, le causa un grave problema al hombre, que es la separación del hombre de Dios. Pero desde ese mismo instante, Dios ha estado de nuestro lado, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y la mayor manifestación de amor de Dios, Jehová nuestro Dios para con nosotros, fue enviar a su unigénito Hijo a morir por nosotros. A morir en la cruz del Calvario. Esa es la mayor demostración de amor de Dios, por lo cual usted y yo no podemos jamás, escúcheme, adjudicarle a Dios un despropósito. Jamás usted como iglesia, jamás, escúcheme, lo que te pase, no te atrevas ni siquiera a pensar que Dios te mandó eso. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que Dios no envía, sino que hay unas consecuencias por causa del pecado y por causa de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios siempre ha querido ayudarnos, siempre ha estado de nuestro lado para ayudarnos. Envió a Cristo para solucionar de una vez y para siempre ese gran problema. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8, mostrando el amor de Dios para con usted y para conmigo. Por eso es necesario que entendamos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que Dios no te manda enfermedades. Y que Dios no te manda dolencias. Y que Dios no te manda perjuicios. Escúchame. El enemigo sí, pero Dios no. Romanos 8, 31 y 32 dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchame el 32. El que no escatimó ni a su Hijo. Cuando dicen no escatimó es así como un jugador, un seleccionador o un técnico, un director técnico, no escatima, dice todo lo mete al asador.
mete lo mejor. Escúchame, Dios colocó lo mejor para usted y para mí. No escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo. No escatimó a Cristo. La mayor manifestación de amor para usted y para mí es que no escatimó ni a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. Diga amén. Por usted y por mí. Entregó a Jesús. ¿Cómo ese Dios que no escatimó ni a su propio Hijo puede enviarte una enfermedad? Si al contrario, entregó a su propio Hijo, a Cristo. Y dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que si Dios entregó a Cristo a morir por mí, ¿cómo no me va a dar lo otro? ¿Cómo no me va a dar todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver algunas razones por las cuales Cristo vino a la tierra. Porque nosotros tenemos como creyentes que entender, escúchame, que jamás te vendrá algo malo de parte de Dios. Cuando viene algo malo en nosotros, atrás de esto algo malo está el enemigo, el diablo. Él sí vino para matar, para robar y para destruir. Y veamos algunas razones por las que Jesús vino. Y la primera está en Juan 12:47 en la parte B. La que leíamos allí, Juan 12:47 parte B. Dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea que el mundo estaba condenado. O sea que el mundo estaba perdido. O sea que el mundo está en un riesgo y Cristo vino a salvar el mundo. O sea, la primera razón, una de las primeras razones, o lo primero que vemos aquí, es que Cristo vino, una de las razones por las cuales vino, fue a salvar al mundo. El gran objetivo del Señor. Vino a salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a traer enfermedades, Jesús no vino a traer condenación. La Biblia dice que Cristo vino a salvarnos. Jesús vino a salvarnos. Teníamos un problema y Cristo vino a solucionar un gran problema. Es por eso es que nosotros los creyentes debemos de llevar el mensaje de salvación al mundo, porque el mundo está perdido. El mundo está en peligro. El mundo está en riesgo. Y si usted mira todo lo que está pasando en el mundo, en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, lo único que son es designios de mal, designios de conflictos, de desastres. Todo lo que está pasando en el mundo son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos donde la iglesia tiene que levantarse a decir, Cristo vino a salvar al mundo y el mundo está en peligro. Hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca el mundo está en peligro. Una de las razones por las que el Señor vino fue para salvar el mundo. 2, Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe? Jesús vino para hacer un puente entre usted y Dios. Entre nosotros y Dios. Cristo vino para hacer ese puente de acceso al Padre. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Nadie va a la presencia de Dios sino a través de Jesucristo. Él, una de las razones u otra de las razones por las que vino es para hacer un puente entre Dios y los hombres. Él es el puente, no existe otra forma de llegar al cielo, a la presencia de Dios. Escúchame, no hay otro vehículo, no hay otra forma,
No existe una nave espacial. No existe nada diferente a Cristo para llegar al cielo, para llegar a la presencia de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser conscientes que Jesús vino para traer salvación, pero también para ser el puente que nos puede permitir el acceso a Dios. Mucha gente tiene otra serie de cosas pretendiendo llegar a Dios. Hay gente que cree que a través de las buenas obras va a llegar a Dios. Hay gente que cree que a través de las imágenes van a llegar a Dios. Hay gente que cree que a través de multitud de santos van a llegar a Dios. Escúchame, ni siquiera a través de la iglesia llegarás a Dios. Tú y yo llegaremos a Dios a través de Cristo. Es el único camino que conduce al cielo. Y usted y yo tenemos que ser conscientes, conocedores de que el único camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solo Cristo nos conduce a la presencia de Dios. 3. Juan 10, 10. Escúchame. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir, dice el Señor. Y Él dice, mas yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Cristo quiere que tú y yo vivamos en abundancia, abundancia de todas las cosas, escúchame, abundancia de todas las cosas. La Biblia dice que Él vino, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. La vida del creyente tiene que caracterizarse por ser una vida abundante. Puede ser que tú no lo estés viviendo, pero la Biblia dice aquí en el versículo 10, páseme al 10 por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y en la parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No sé cuántos se llaman esta promesa esta mañana. No sé cuántos quieren vivir en abundancia. Yo quiero vivir en abundancia, hermano. Eso no es egocentrismo, eso no es orgullo, eso no es prepotencia. Esa es la voluntad de Dios. Jesús vino a eso, a que usted y yo tengamos una vida en abundancia. Jesús no vino para que usted y yo hagamos votos de pobreza, de miseria, de enfermedad. La Biblia dice que Cristo en la cruz se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos en todo. En todo. Yo no sé si usted en su corazón está el ir más allá, el decir, Señor, hoy no tengo, pero tú me has dado la promesa. No depende, escucha, no depende de usted ni de mí, depende de Dios que lo prometió. Dios no, escúchame, hay gente que dice, no, pero es que el querer tener es avaricia, el querer tener es codicia, el querer tener es pecado. No, la abundancia de la que Dios habla a través de su palabra, de que Cristo dice, porque Él dice, yo vine, para eso vine al mundo, para que ustedes tengan una vida y la tengan en abundancia, no en escasez. Y la abundancia es integral, es de todo. Que en tu corazón y en mi corazón haya gozo, haya contentamiento. La abundancia en unas buenas relaciones. Qué rico es vivir bien con el cónyuge. Yo no sé si a los casados les pasa eso. Cuando uno está contento, cuando uno vive bien con su esposa, cuando uno vive bien con su esposo, cuando se tratan bien, cuando pueden reír, cuando pueden dormir sabroso, cuando pueden levantarse contentos, cuando pueden aún pasar situaciones difíciles, unidos. No importa lo que venga, pero ahí estamos. Qué bueno es eso. Y esa es una de las abundancias de las que habla el Señor. Qué bueno es cuando los papás y los hijos tienen buena relación. Qué feo es cuando los papás no hayan cómo decirle a los hijos, ¿cómo le digo a mi hijo para que no se enoje? ¿Cómo le digo a mi hija para que no se ofusque conmigo?
Sobre todo cuando los hijos ya van creciendo. Yo le digo porque mis hijos ya uno tiene 34 y la otra 31. Y sé lo bueno que es tener relaciones con hijos temerosos de Dios, sujetos a los papás, donde uno le puede decir a su hijo así sea más grande que uno en estatura, más alto, y uno puede decirle, mi hijo, lo que está haciendo no está bien, o muy bien por lo que está haciendo, y puede decirle a la hija, eso no lo haga, y uno pueda recibir obediencia de los hijos. Pero qué feo cuando uno no le puede decir nada a los hijos, o cuando los hijos no le pueden decir nada a los papás. Eso, Jesús dice que Él vino para que nosotros tuviésemos vida, para que la tuviésemos en abundancia. Escúcheme, no habló solo del dinero, habló de la vida, de la manera de vivir del creyente en abundancia. Por eso cuando uno ve los apóstoles, todos estos discípulos de Cristo muriendo, dice, he peleado la buena batalla. O sea, lo que he vivido está bien, es bueno lo que he vivido. El creyente no fue hecho, escúchame, para vivir en amargura, para vivir en tristeza, para vivir en desolación. No, fuimos hechos para tener una vida abundante en Cristo Jesús. 4. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice la palabra del Señor: Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúcheme, otra de las razones por las que Cristo vino fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino fue a traer bien. El Señor vino a bendecirnos. Quizá usted y yo un día estábamos por fuera, perdidos, en pecado, en iniquidades. Y Cristo llegó a nuestra vida. Y Apocalipsis dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Jesús vino a buscar al perdido. Jesús vino a traer bendición al perdido. Jesús vino a rescatar y hoy debe hacerlo usted y yo. O sea, Cristo sigue obrando a través de la iglesia con el perdido que está en el mundo. Escúcheme, hay miles de millones de personas perdidas. Y dentro de esos miles de millones de personas perdidas, hay personas, escúchame, que son necesario o es necesario que usted y yo vayamos y llevemos el mensaje de la salvación para que sean rescatados. Así como un día usted y yo fuimos rescatados, hay personas que necesitan de hombres y mujeres como usted y yo, que vayamos y les compartamos y los rescatemos, porque a eso vino el Señor. Y para eso dejó la iglesia. O sea que la iglesia vino también a eso, a cumplir el propósito de Cristo, a rescatar al perdido. 5. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo, leamos el 12 también. El versículo 12, dice la palabra del Señor: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ningún sano va al médico. Rara vez alguien va a hacerse un examen general para ver cómo está. Al contrario, la gente dice, no, yo no voy al médico porque seguro que voy al médico y salgo con algo. Los sanos no van, sino los enfermos. Porque el Señor le está diciendo a un grupo de personas que lo están criticando por lo que Él está haciendo, porque le está hablando a los pecadores, porque le está hablando a los publicanos, porque le está hablando a toda la gente del común que está en pecado. Y Él le dice, los sanos, yo no vine, los sanos no necesitan. Y pues en el 13, y aprende lo que significa.
misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra de las razones por las cuales el Señor vino fue para llamarnos al arrepentimiento, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. El mundo está lleno de pecadores, la gente está pecando, hoy más que nunca, escúcheme, hoy están pecando más que nunca. La gente hoy tiene licencia para pecar, la gente se cree con licencia para hacerlo. Hoy más que nunca el pecado está a la orden del día. Hoy no hay restricción para pecar. Por eso tenemos que orar por esos niños, los niños que vienen a la iglesia. Nosotros como adultos creyentes, forjemos una juventud en esos niños temerosa de Dios. Niños que se levanten en el temor de Dios, niños que se levanten con los principios cristianos. Aunque muchas entidades, escúchame, hay tanta libertad para el pecado, que muchas entidades e instituciones del gobierno y aún en la casa han prohibido hablar de Dios. Han sacado a Dios de todas las instituciones. Aún en el Congreso ya la Biblia no se usa, porque han sacado a Dios. Y el Señor dice que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Usted y yo, escúchame, que hemos recibido el llamado y aceptado el llamado al Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos enviados a rescatar al pecador, a llevar a la gente al arrepentimiento. La gente es muy dada a llenarse de remordimiento. El borracho con el guayabo dice, me arrepiento, pero no se arrepiente porque a los 8 días está haciendo lo mismo. El remordimiento, y hay mucha gente que por el remordimiento dice, no, yo acepto al Señor, pero pasado unos días o un tiempo vuelve atrás. O sea, no se ha arrepentido. Y Jesús dijo, vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? Que así como esta gente le dice aquí, Jesús les dice aquí en el versículo 12 a ellos, porque Cristo estaba hablando y ellos escucharon, los fariseos, y le dijeron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come, en el versículo 11, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué come con gente inadecuada? ¿Y sabe que el mundo anda así? Porque ellos se creían buenos. Hay mucha gente en el mundo que cree que no necesita de Cristo, que dice que el modelo de arrepentimiento nuestro está obsoleto o mandado a recoger, que es demasiado antiguo, que no hay necesidad de tanto y que siendo buenos no necesitan. Y a ese tipo de personas, Jesús les dijo, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Sabe por qué? Muchas veces las personas no van al médico o no vamos al médico creyendo que estamos bien. Pero casi siempre cuando vamos al médico es cuando usted va al oftalmólogo. Muy poco sale sin gafas. Y usted empieza a leer, yo sé que aquí no es eso, pero usted empieza a leer y las letras empiezan a juntársele. Y usted empieza a hacer esfuerzo. O le duele la cabeza, algo anda mal. Y normalmente son sus ojos. Pero cree que está bien. Y así hay gente en el mundo creyendo que está bien. ¿Sabe qué es lo peor? Hay gente pensando que va para el cielo. Porque son como estos fariseos que estaban hablando. Pero la iglesia tiene que ir y compartir y enseñar a la gente que Cristo vino a llamar a los pecadores. Cuando Jesús dice vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, es aquellos que reconocen que son pecadores. Porque en el mundo, aunque hay demasiados, miles de millones de pecadores, pocos, escúchame, reconocen que son pecadores.
Usted y yo un día reconocimos que éramos pecadores y por eso estamos aquí. Y por eso hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso un día dijimos, Señor, reconozco que soy pecador y te acepto como mi Señor y mi Salvador. A ese tipo de personas fue que vino el Señor. A los que reconocemos que somos pecadores. 6. Lucas 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escuche lo que dice el Señor refiriéndose a que estaba cumpliéndose la profecía del profeta Isaías. Y dice: hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escúcheme. Escúcheme a qué vino el Señor. A dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a ayudar a los que por su condición estaban desamparados. Mire el tipo de personas que Cristo nombra aquí. A dar buenas, me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire que a lo que el Señor vino fue a traer bendición. Mire que a lo que Cristo vino fue a proteger al ser humano. A lo que Jesús vino fue a bendecir tu casa, tu familia. Jesús no vino para traer condenación al hombre. El hombre que se condene por causa del pecado y la desobediencia, no por causa de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Jesús vino para traer, dice, vine a traer libertad a los oprimidos. Vine a traer buenas nuevas a los pobres. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Vine, dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vino a hacer cosas buenas el Señor. Vino a traer bendición para tu vida, tu casa y tu familia. Hay promesas de bendición en la Biblia, los cuales el pueblo de Dios debe entenderlo y vivirlo. Jesús no vino para hacerte daño. Cristo no vino para que tú te perdieras. El Señor no vino para que te vengan enfermedades. El Señor no vino para que te venga pobreza, para que te vengan fracasos o errores. No es que yo fracasé en esto, es que Dios lo quiso así. No. Vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Vino para darle vista a los ciegos. Vino para sanar a los quebrantados de corazón, a traer gozo al que está afligido, a levantarlo. Vino el Señor, escúchame, a darle vista a los ciegos, para que la gente conozca la verdad. Vino a ser camino, vino a ser guía. Jesús vino a bendecirnos. Jesús quiere que tu casa sea bendecida. El Señor quiere que tu vida sea una vida de bendición, una vida en abundancia, una vida llena de la bendición y el poder de Dios. Definitivamente eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a vivirlo. Y eso inicia cuando usted y yo estamos dispuestos a creerlo. Porque a veces nosotros, la Biblia dice que usted y yo no andamos por vista, sino por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene vista natural. La fe, si tú ves, porque dice la Biblia que donde lo que se ve, ¿para qué creer? Ya no es fe lo que tú y yo vemos. Y puede ser que tu panorama no sea el mejor, pero si tú tienes la plena certeza
y esta palabra está en tu corazón, escúchame, Dios se encargará de cambiar todo. Apocalipsis capítulo 21. Todo esto vino a hacer el Señor. Y Juan en Apocalipsis 21 dice, ya terminando la revelación de Dios al apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, esto que usted y yo estamos viendo ya había pasado, ya pasó. Lo que Juan vio fue que esto ya pasó. Y dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escúchame, la iglesia es la esposa de Cristo. O sea que aquí Juan ya nos está viendo como la nueva Jerusalén. Ya pasó todo y dice Juan que él nos vio a usted y a mí, él vio a la iglesia, escúchame, descender del cielo. Jesús vino a traer bendición. Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué bendición! Es la promesa de Dios para nosotros. Un día esto pasará. Escúchame, y hoy está más que nunca, más cerca la venida de Cristo. Un día vamos a estar con el Señor y vamos a descender como la nueva Jerusalén, dice aquí el apóstol Juan que estaba viendo esto. Y en el versículo 5, escuche lo que dice el Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago, bueno, leamos el versículo 4 para que se quede ahí también la promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, diga gloria a Dios. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto va a pasar, hermano. Todo esto va a pasar. Y dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo al apóstol Juan, escúchame lo que le dijo Dios al apóstol Juan. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es una verdad, hermanos. Una verdad que aquí, escúchame, Jesús vino para que aquí usted y yo tuviésemos una vida abundante. Jesús vino aquí para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino aquí para traer vista a los ciegos. Jesús vino aquí para libertar a los oprimidos, para traer libertad a los cautivos. Cristo vino aquí para que el pecador proceda al arrepentimiento. Todo lo que vino a hacer el Señor es bueno y agradable y es para bendecirnos, pero para que un día, para prepararnos, para que un día estemos en la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, delante de la presencia del Señor. Ya no habrán lágrimas, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte. Escúchame, todas estas cosas han pasado, le dice el Señor, pero termina con una bendición, con una garantía que sella o debe sellar mi confianza. Escribe, porque todas estas cosas son fieles y verdaderas, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.